Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto coincidir de nueva cuenta con usted en este programa de Coronavirus, la pandemia, que le recordamos es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de la tendencia de mortalidad por COVID-19 y cómo influyen también los determinantes sociales en este tipo de decesos o en estos decesos y por supuesto también en el alto en el alto número de contagios. Llega a México a los 100,000 muertos, una cifra que evidentemente no estaba contemplada al inicio de esta pandemia. Las autoridades mexicanas habían hecho estimaciones muy por debajo de esta cifra respecto al número de muertos por COVID-19, mientras que Estados Unidos rebasa ya las 250,000 muertes, las cifras tristes que hoy tenemos que compartir con usted. Las naciones deben invertir mucho más en temas de agua y saneamiento para combatir de manera eficaz la COVID. Europa reporta 18% de aumento en muertes en tan solo 2 semanas. Le estaremos presentando los detalles. Y COVID sí afecta a los niños, reiteran autoridades de UNICEF. Hoy nuestros reportes vienen desde la India y Colombia. Sin mayores preámbulos, vámonos directamente a la pieza que da marco al tema que hoy abordamos. La desigualdad social y la falta de acceso a la salud aumentaron el riesgo de enfermar y morir por COVID-19. Cada vez hay más evidencia sobre algunos grupos de minorías que están sufriendo un efecto desproporcionado como consecuencia de la COVID-19. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan los siguientes determinantes sociales: discriminación, falta de acceso a la atención médica, trabajo, vivienda, educación y finanzas. Discriminación incluye racismo y puede generar estrés crónico y tóxico. Además, propicia los factores sociales y económicos que aumentan el riesgo de los grupos de minorías raciales y étnicas de contraer COVID-19. El acceso a la atención médica. Es más probable que las minorías no tengan un seguro médico en comparación con las personas blancas no hispanas. Trabajo. Hay quienes tienen una representación desproporcionadamente grande en entornos de trabajo esencial y están más expuestos en establecimientos de atención médica, granjas, fábricas, tiendas de comestibles y transporte público. Vivienda. Son personas que viven en condiciones de hacinamiento y que dificultan más las estrategias de prevención. En algunas culturas es frecuente que varias generaciones de la familia vivan en el mismo hogar, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Antes de continuar con el tema, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alcanzar y superar cifras redondas es algo que les contamos casi a diario en este cómputo de la incidencia global del COVID-19. Este viernes, la cifra que alcanzamos es la de 56 millones de personas infectadas desde el inicio de la pandemia. De hecho, estamos en 56.300.000 y el número de fallecidos se acerca ya al 1.350.000. Aquí sí tenemos que destacar que ayer jueves marcó la tercera jornada con mayor número de decesos, con casi 10.000, una mortalidad que solo se superó el 17 de abril y el 15 de agosto. Francia se ha convertido en el cuarto país del mundo en superar los 2 millones de contagios, superando a Rusia para ser ya la nación más afectada en Europa. En este sentido, aunque la curva de contagios en Europa se muestra descendente desde hace 10 días, el pasado miércoles la región registró su cifra de muertes diarias más alta desde el inicio de la pandemia, con casi 5.600, siempre según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Los pacientes recuperados en el planeta se elevan a alrededor de 40 millones y los enfermos graves o críticos se sitúan en 100.000.
menos del 1% de los 15 millones de casos activos en este momento. Sobre los tratamientos, la Organización Mundial de la Salud ha desaconsejado el uso en pacientes hospitalizados con COVID-19 del antiviral Remdesivir, uno de los principales fármacos contra la enfermedad con los que se ha experimentado este año. Ahora, la evidencia es que no causa mejoras en los enfermos. Un panel internacional de expertos ha llegado a la conclusión de que no hay pruebas de que este fármaco, que anteriormente se usó en enfermos de ébola, reduzca la mortalidad en los casos más graves de COVID-19 o disminuya la necesidad de ventilación artificial. También aclaran que los resultados no indican que el Remdesivir carezca de ciertos efectos beneficiosos para los pacientes, pero desaconsejan su uso ante su alto coste y los posibles daños a la salud de un fármaco que debe suministrarse por vía intravenosa. La OMS recomienda desde hace meses especialmente el uso de la desametasona, que además es muy asequible en el mercado internacional y que ha sido el que ha ofrecido mejores resultados hasta la fecha en pacientes graves. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto Castañares, por esta información interesante, esto último que nos comentaba Roberto, porque hasta ahora el Remdesivir había sido precisamente uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de enfermos con COVID-19 y como ya lo escuchó usted, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado ayer que no recomienda el uso de este medicamento antiviral. Aparentemente no es tanto porque pueda causar algún daño a los pacientes, sino porque se comprobó a través de este panel de expertos que no está ayudando a la recuperación de los pacientes. Se basa entonces esta recomendación en nuevas pruebas que comparan los efectos de varios medicamentos en el tratamiento del coronavirus e incluye datos de 4 ensayos internacionales aleatorios en los que participaron más de 7,000 pacientes hospitalizados con COVID-19. Estos resultados han sido publicados por este panel de expertos internacionales y forma parte de las llamadas guías vivas para lidiar con la COVID-19, esto con la intención de ayudar al personal sanitario a tomar mejores decisiones en su gestión. Tras examinar las pruebas, los expertos concluyeron que Remdesivir, administrado por vía intravenosa, no tiene un efecto significativo en la mortalidad o en otros resultados importantes para los pacientes, como la necesidad de ventilación mecánica o el tiempo hasta la mejora clínica. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recuerda que la certeza de los resultados del antiviral es baja y añaden que no hay ninguna prueba de que Remdesivir tenga algún beneficio. Como lo decía nuestro compañero Roberto Castañares, hoy por hoy parece ser que sigue siendo la dexametasona el fármaco que mejores resultados ha dado en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Y mire, México rebasó ya la barrera de los 100,000 muertos a causa de esta enfermedad. En Estados Unidos superan ya las 250,000 muertes. México y Estados Unidos marcaron un hito en la pandemia por el número de muertes a causa del SARS-CoV-2, justo en la semana que se cumplió el año de la aparición del primer caso de COVID-19. Esta semana, México llegó a los 100,000 muertos por coronavirus, un país que ya rebasa el 1,000,000 de casos de COVID-19. Por otra parte, su vecino, Estados Unidos, superó las 250,000 defunciones, un país que ya vive su tercer rebrote. El último es el más alto. Debido al incremento de enfermos, en la ciudad de Nueva York, el epicentro de COVID-19 en la Unión Americana, fue anunciado nuevamente el cierre de escuelas públicas en un intento de contener los nuevos contagios. Aunque Estados Unidos está en primer lugar a nivel mundial en el número absoluto de casos y muertes, no es el primero en la mortalidad. México está en el 10º lugar en mortalidad en relación con el número de habitantes, mientras que Estados Unidos se ubica en la posición número 13, informó Elizabeth Ortiz.
Organismos internacionales y expertos continúan recomendando a los gobiernos en todo el mundo que refuercen sus inversiones para mejorar el abasto y las condiciones en que se suministra el agua y también en que se sanea esta misma para el consumo de los habitantes. Esto como una manera también de contribuir a evitar más contagios por COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró que invertir en agua, saneamiento e higiene es básico para recuperarse de la pandemia de la COVID-19. Reiteró que estas medidas son la primera línea de defensa contra la COVID y muchos otros problemas como cólera, malaria, influenza o malnutrición. Tedros Adhanom así lo manifestó en una reunión virtual de ministros de finanzas latinoamericanos, auspiciada por la Alianza Mundial de Saneamiento y Agua para Todos. Explicó a los ministros que los beneficios de invertir en saneamiento son 5 veces el costo, por lo que supone también un beneficio económico y que cuando algunas poblaciones están desprotegidas, todos estamos en riesgo. Según el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, el acceso al agua segura y de calidad en Latinoamérica y el Caribe está por debajo de 80%. Mientras los servicios de saneamiento óptimos no llegan todavía ni al 50% de los ciudadanos. Latinoamérica tiene solo 8% de la población mundial, pero tiene 26% del total de casos de COVID y 38% de las muertes totales por el virus, señaló el líder de la OCDE, informó Rocío López Fonseca. Y mire, lamentablemente Europa ha reportado un incremento del 18% en cuanto al número de muertos por COVID-19, esto tan solo en las últimas 2 semanas. Si bien estos países europeos han entrado ya en una fase de descenso en el número de contagios, al parecer no está ocurriendo lo mismo en el caso de los fallecidos. Cada 17 segundos muere una persona por COVID-19 en Europa. Las defunciones en la zona repuntaron 18% en las últimas 2 semanas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Organización Mundial de la Salud en la región. Cada día se pierde un promedio de 4.500 vidas a causa de COVID-19. Hasta la fecha se registraron más de 15.7 millones de casos de COVID-19 y casi 355.000 muertes notificadas a la Organización Mundial de la Salud, con más de 4 millones de casos más solo en noviembre. Europa representa el 28% de los casos mundiales y el 26% de las muertes acumuladas. Informes indican que en Francia las áreas de cuidados intensivos han estado a más del 95% de su capacidad durante 10 días y en Suiza están a plena capacidad. También se están notificando brotes en escuelas, en entornos de cuidados a largo plazo y en reuniones. Sin embargo, hay una pequeña señal positiva debido a que los nuevos casos semanales de enfermos disminuyó de más de 2 millones de la semana anterior a 1.8 millones aproximadamente en los últimos 7 días, informó Elizabeth Ortiz. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 0690. Vamos a hacer nuestra primera pausa, usted no se vaya. Regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Como todos los días, es un gusto saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, aunque en esta ocasión nos acompaña vía telefónica. Lo extrañamos acá en el estudio, doctor, pero como siempre, un gusto poder charlar con usted. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, querida Belén. Bien, por fortuna. Y como siempre, a la orden. Un gusto saludarle a nuestra amable audiencia. Gracias, doctor. A mí me gustaría, si me permite, como lo hemos hecho en otras ocasiones, antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la mortalidad de este virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19, que habláramos un poquito de Remdesivir, doctor. La Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar que no recomienda el uso de este fármaco y da la impresión de que tiene que ver más con que su eficacia ha sido
muy poca o nula, no tanto porque pudiera causar algún efecto adverso o contrario a los pacientes con COVID-19, doctor. Efectivamente, Belén, hace un par de meses comentábamos el reporte preliminar de la Organización Mundial de la Salud al respecto de que al comparar Remdesivir en aquellos pacientes graves, críticos, con un grupo que no recibió el fármaco y solamente recibió las medidas de sostén en las unidades de terapia intensiva, no se observaron diferencias significativas ni en cuanto a mortalidad, ni en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria, y tampoco en cuanto a los requerimientos de intubación endotraqueal. Entonces, en ese reporte preliminar de hace 3 meses, ya se veía venir esta conclusión que ahora nos da la Organización Mundial de la Salud, señalando pues que no hay realmente un beneficio sustantivo con el uso de Remdesivir en pacientes graves o críticos por COVID-19 y mucho menos en pacientes con enfermedad leve, en donde realmente nunca se recomendó la utilización de este fármaco. Pues es una mala noticia. Evidentemente, en muchos momentos ciframos nuestra esperanza en la posibilidad de tener a este antiviral dentro del arsenal terapéutico para pacientes con COVID, pero bueno, pues lamentablemente hay un revés en ese sentido y no vamos a poder contar con este fármaco para el tratamiento de estos pacientes. Digo, el fármaco se tiene en los Estados Unidos y originalmente fue un fármaco, por cierto, desarrollado para pacientes con ébola. Posteriormente se utilizó en pacientes con SARS, en pacientes con MERS, tampoco con grandes resultados, y ahora con este intento de COVID-19 en donde estamos encontrando pues finalmente que no tiene la utilidad que esperábamos. Además, un fármaco caro, de administración intravenosa, los esquemas eran por 10 días, un primer día de 200 miligramos y posteriormente 100 miligramos hasta completar 10 días. Luego vinieron otros estudios utilizando solo 5 días, pero no hay diferencia entre quienes lo recibieron y quienes no lo recibieron en términos de mortalidad, estancia hospitalaria y necesidad de intubación endotraqueal. Claro. Doctor, ¿qué medicamentos sí han probado cierta eficacia? Y en términos generales, ¿qué es lo que se está suministrando hoy a los pacientes, digamos, graves y medianamente graves? Belén, predominantemente es vigilar la función respiratoria, asistirlos con oxígeno alto flujo o con intubación endotraqueal, dependiendo de la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Número 2, tratamiento antiinflamatorio, particularmente en pacientes graves, con dexametasona o con algún corticoesteroide equivalente como metilprednisolona. Número 3, en los pacientes en los que advertimos que se está generando tromboembolismo, ya sea pulmonar o en algún otro órgano, o tromboembolismo generalizado, anticoagulación con heparinas. Hay otros fármacos, pero la recomendación es utilizar heparinas, sobre todo de bajo peso molecular. Y finalmente, vigilar infecciones secundarias que se pueden presentar en algunos pacientes, como lo habíamos platicado hace 4 ediciones de nuestro programa, porque alrededor del 30% de pacientes hospitalizados por COVID pueden tener infecciones bacterianas o por hongos secundarias, y eso hay que vigilarlo perfectamente bien y atenderlo de manera oportuna. Pero no tenemos
ningún antiviral que podamos estar utilizando con buenos resultados. Está en estudio todavía favipiravir, que podría en su momento ser alguna alternativa, pero hay que esperar a los resultados. Y por último, Belén, otro de los fármacos que se sigue estudiando, porque hubo un momento en el que la propia compañía farmacéutica que lo produce, que es Roche, y me refiero a tocilizumab, que es un fármaco que actúa inhibiendo la respuesta inflamatoria, inhibiendo específicamente a interleucina 6. Pues este fármaco, que por cierto tiene costos muy altos, tuvo un primer reporte en donde se señaló que no tenía gran utilidad. De nuevo, no había diferencia significativa en quienes lo recibieron versus aquellos que no lo recibieron, y por eso la misma compañía Roche hizo un comunicado pues señalando que el tocilizumab finalmente no era un fármaco de gran utilidad en COVID-19. Posteriormente los estudios que han continuado empiezan a mostrar de nuevo alguna diferencia a favor de sí utilizar tocilizumab, pero no tenemos resultados definitivos. Y recordarás, yendo un poquito más atrás en el tiempo, pues otro fármaco que se quedó en el camino y finalmente la Organización Mundial de la Salud también sugirió no utilizarlo, es hidroxicloroquina de Plaquenil. Al principio creímos que iba a ser un fármaco muy útil, pero luego aparecieron los estudios demostrando que sus efectos secundarios cardiológicos podrían ser mayores que el beneficio, y pues la Organización Mundial de la Salud desincentivó su uso de manera generalizada. Pues así ha sido un poco la historia del desarrollo de estos fármacos, y pues han sido múltiples reveses para la ciencia, porque por hoy no tenemos un antiviral que nos ayude a resolver el problema, y solamente sí tenemos todos los demás fármacos antiinflamatorios, anticoagulantes y el soporte ventilatorio para los pacientes graves. Ahí es donde estamos, Belén, aún. Sí, doctor, un recuento muy interesante y muy amplio que nos acaba de hacer, y que vale la pena este contexto en medio del anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud sobre remdesivir. Como usted bien concluye, doctor, lamentablemente todavía no hay un fármaco específico para tratar COVID-19. Sabemos que algunos laboratorios están abocados abocados en ello, pero hasta ahora pues no hay todavía ningún resultado, distinto a lo que ha venido ocurriendo con las vacunas o los biológicos, donde pareciera que la carrera ha sido un poco más exitosa, doctor. Un poco más exitosa, y ahora parece que los últimos 10 días han sido como el sprint final, en donde primero una de las compañías farmacéuticas anuncia 90, luego otra 93%, otra más con 95%, y una más, antier, que anuncia 98% de eficacia, ¿no? ¿Quién da más? Pero bueno, es una broma. Sin embargo, me parece que son buenas noticias lo relativo a las vacunas, y ojalá y las agencias regulatorias internacionales sí otorguen el permiso de introducción anticipado, porque eso significaría un beneficio para toda la humanidad. Así es, doctor. Y bueno, este contexto, este marco nos sirve también, doctor, para dar paso al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con la mortalidad que ha alcanzado el virus del SARS-CoV-2. Esto en gran parte también, doctor, porque hasta ahora pues no hay un fármaco que lo pueda combatir de manera frontal, no tenemos una vacuna, y se hace lo que se puede con las herramientas que hoy se tienen y que usted ya ampliamente nos ha descrito, doctor. Efectivamente, Belén. Hoy por hoy, el 3% aproximadamente de las personas que tienen la enfermedad, que adquieren la enfermedad, están falleciendo lamentablemente. Esto
ha significado alrededor de 1.4 millones de personas en el mundo. De las 56 millones de personas que se ha documentado tienen la enfermedad. Sabemos que la letalidad ha sido más alta en algunos países, tal es el caso de México, en donde se han alcanzado niveles de letalidad en momentos del 11%, que probablemente sea por la realización de pocas pruebas en las personas con sintomatología sugestiva de la enfermedad, y que por lo tanto los fallecimientos se dividen entre un menor número de personas que aparentemente tienen la enfermedad, lo cual nos da una letalidad mucho más alta. Pero también sabemos que existen determinantes en la salud significativos que pueden aportar para una mayor letalidad en diferentes países y regiones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el número de camas que tiene un determinado país por 1,000 habitantes. Ahí destacar que algunos países asiáticos como Japón, Corea del Sur, tienen hasta 13 camas por 1,000 habitantes, me refiero a camas de hospital. Y esa infraestructura les ha permitido enfrentar mucho mejor la pandemia, mientras que otros países, como el caso de México, en el que lamentablemente hay 1.4 camas por 1,000 habitantes, camas de hospital, y ese déficit pues se refleja también en déficit en el número de camas de terapia intensiva para la atención de pacientes críticos, de pacientes graves. Influyen otros factores más, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud. Hay personas en todo el mundo que no tienen cerca una clínica, un hospital. Hay personas que no tienen acceso ni siquiera a un oxímetro que permita monitorear a lo largo de las horas y los días lo que está pasando con esta enfermedad. Y frecuentemente cuando terminan por llegar a una clínica o a un hospital vienen en condiciones de falla respiratoria extrema, muy lamentable. Y eso, por supuesto, que contribuye a una mayor mortalidad. En fin, creo que son muchos los factores de los que podemos seguir platicando, Belén. Sí. Espero no estar excedido en este bloque previsto en el programa. Lo que tú me digas. Estamos justo a tiempo, doctor, para irnos a la pausa, pero ha hecho una muy buena introducción, así que vamos a la pausa y regresamos para entrar con algunos detalles de esto que nos ha expuesto. Vamos a la pausa, doctor. Información. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ya nos decía usted antes de irnos a la pausa que hay diversos factores que influyen en que un virus, en este caso el SARS-CoV-2, tenga cierto grado de mortalidad o de mortandad en los pacientes con COVID-19. Y hablaba usted de los determinantes sociales, doctor, que este es un aspecto que no debemos olvidar ni tampoco dejar de lado. Muchas veces nos centramos en las cuestiones meramente médicas, pero no debemos de perder que estamos en medio de un contexto mucho más amplio que incluye, por supuesto, los determinantes sociales, doctor. Efectivamente, Belén. Por ejemplo, esta enfermedad ha afectado con mayor gravedad a pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedad pulmonar obstructiva o crónica y con otras comorbilidades. Estas comorbilidades son más frecuentes en países de ingresos bajos y sobre todo su mal control
es más frecuente en países con ingresos bajos. Y se debe a muchos elementos, ¿no? La educación para la salud que debe tener toda la población es fundamental. Número 2, el acceso a los servicios de salud. Número 3, el acceso a una adecuada alimentación y a lo que conocemos como la adopción de los estilos de vida saludables. Por otro lado, el acceso a medicamentos de manera oportuna y particularmente con un abasto de medicamentos de calidad a largo plazo para el control de todas estas enfermedades. Parte de los determinantes sociales también incluyen el contar con servicios básicos municipales en todo el mundo de adecuado suministro de agua, por ejemplo, lo cual influye en las enfermedades infecciosas, tanto gastrointestinales como respiratorias, de igual forma. Entonces, estos determinantes sociales tendrán mucho que ver en el control de esta pandemia, como tienen que ver en el control de muchas otras enfermedades infecciosas. Y de igual manera, Belén, cuando hablamos de la letalidad de esta enfermedad, recordemos que hay países con mayores incidencias y prevalencias de obesidad mórbida frecuentemente. El caso de México, lamentablemente, en donde más del 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. El caso, de igual manera, de México, en donde alrededor del 12% de la población adulta tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial en el 35% de la población adulta. Y entonces, cuando un país tiene altos índices de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades crónicas no transmisibles como las que acabo de comentar, pues evidentemente tendrá mucha más dificultad para el control de una pandemia como la que estamos viviendo hoy por hoy. Pero no solo eso, lamentablemente hasta el 30% de las personas que sufren diabetes no lo saben, no saben que tienen diabetes. Y quienes lo saben, solamente el 70% tienen un adecuado control de la enfermedad, el 30% restante o no se realiza monitoreo a través de glucometrías para mantener la glucosa en niveles normales de manera permanente, o no toma los fármacos apropiados, y todo eso va contribuyendo a que la falta de control metabólico en el paciente con diabetes lo haga más susceptible a gravedad en presencia de COVID-19. Lo mismo ocurre con hipertensión arterial, lo mismo ocurre con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí creo que la primera invitación a todos quienes nos escuchan en los diferentes países que siguen nuestro programa es que ante la presencia de alguna de estas enfermedades procuren un adecuado control de la misma y de igual forma mantener su aislamiento social, preferentemente la mayor parte del tiempo, exponerse lo menos posible para evitar a toda costa la infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Claro, doctor, y hay una cifra estimada que incluso aquí se ha comentado, doctor, entre un 70 y 80% de las personas que han muerto por COVID-19 tenían alguna comorbilidad. Sin embargo, hay otro 20% aproximadamente, doctor, que aparentemente no tenía ninguna comorbilidad y que lamentablemente también murió. No deberíamos de dejar de lado aquellas personas que no estaban diagnosticadas y que solo fue al momento de que enfermaron
cuando los doctores, los médicos se dieron cuenta de que esta persona o estas personas tenían alguna otra enfermedad, doctor. Efectivamente, Belén. Lo que frecuentemente decimos que fue el debut de alguna de estas comorbilidades, aunque en muchos casos se trata de comorbilidades que ya venían de tiempo atrás, pero que solamente no habían sido como tal identificadas. Por eso hay que recordarle a la población que a partir de los 40 años de edad es importante un chequeo médico completo, por lo menos una vez al año, y esto debe incluir algunos exámenes de laboratorio, algunos estudios de imagen. Recordar que para enfermedades en específico, como el caso de cáncer de mama, hay que realizar mastografías por lo menos una vez al año a partir de los 40 años de edad. No olvidar la realización de estudios de colpocitología o Papanicolau por lo menos una vez al año, y podrá ser con mayor frecuencia dependiendo de los resultados en el caso de las mujeres. Y no olvidar, por ejemplo, en el caso de los hombres, lo relativo a la vigilancia de cáncer prostático con exámenes realizados de manera oportuna. Y para cada una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia y con mayor impacto a la salud pública, se han establecido protocolos, ya sea para la prevención, para la detección oportuna y para el adecuado manejo y monitoreo de las mismas. Hay que estar muy atentos y atender a ello, porque eso es lo que nos permitirá tener un mejor estado de salud para poder enfrentar en un momento dado el embate de cualquier enfermedad infecciosa, como el caso de COVID-19 que estamos viviendo hoy. Claro. Doctor, en el caso de los fumadores, y quisiera traerlos a colación porque este virus en particular, el SARS-CoV-2, ha tenido un impacto importante en los pulmones de aquellos pacientes que transitan por la enfermedad. En el caso de los fumadores, que sabemos que tienen un mayor riesgo de no solamente de tener pulmones dañados, sino de enfermar con severidad ante un contagio por SARS-CoV-2, ¿qué tipo de estudios deberían de hacerse y de estar bajo vigilancia permanente, doctor? Mira, Belén, tocas un punto muy importante. El tabaquismo ha contribuido con mucho a la letalidad en pacientes con COVID-19. Recordemos que el daño pulmonar es directamente proporcional a la cantidad y al tiempo que se ha consumido el tabaco. Los pacientes con tabaquismo de años desarrollan habitualmente lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pueden tener ya sea bronquitis crónica o pueden tener enfisema pulmonar, o también pueden tener exacerbación de las bronquitis asmáticas. Estos pacientes, por lo tanto, tienen deterioro de la función pulmonar importante, y por ese motivo una afección adicional como el caso de COVID-19, pues evidentemente les pone en mayor riesgo de gravedad y por lo tanto de muerte. Entonces, las personas que han consumido tabaco por años deben estar en atención con un neumólogo, deben tener pruebas de funcionamiento respiratorio para identificar el nivel de daño pulmonar que tienen, deben tener estudios de imagen, porque recordemos que el tabaquismo no solamente pone en riesgo de enfisema pulmonar, bronquitis crónica, EPOC, etcétera, sino también de cáncer pulmonar, y ahí hay una causalidad directa. Entonces, sí deben ser sometidos a un concienzudo estudio sobre el estado de función de su función pulmonar, para de esa manera también oportunamente actuar con rehabilitación pulmonar, y esto ayude a que tengan menos impacto en caso de COVID-19. Pero de suyo, lo primero que hay que decirles
es que son un grupo de muy alto riesgo para COVID y que por lo tanto deberán ser el grupo que debe estar con aislamiento, al igual que los pacientes con diabetes, con hipertensión, etcétera, deberán ser de los grupos con mayor resguardo domiciliario y con el cumplimiento más concienzudo y disciplinado de las medidas que hemos comentado para evitar COVID-19. Claro, doctor, nos queda apenas un par de minutos ya para irnos al corte, para despedir esta charla, pero sí quisiera que muy brevemente, doctor, nos dijera, ¿una persona que deja de fumar puede aspirar a recuperar el daño pulmonar o más bien sanar los pulmones que han sido dañados por el consumo de tabaco? Depende del grado de daño que se ha generado, Belén, porque hay pacientes que lamentablemente han llegado hasta el extremo de fibrosis pulmonar y ahí existe rehabilitación que puede ayudar a recuperar algo la función pulmonar, como también algunos fármacos que ayudan a reducir la hipertensión pulmonar que se puede presentar de manera secundaria a la fibrosis pulmonar. O sea, sí hay fármacos que ayudan para dicho propósito. La rehabilitación pulmonar. Pero lamentablemente quien ha llegado a esos niveles de daño pulmonar por el uso de tabaco no logra una recuperación total a sus niveles basales de funcionamiento pulmonar. Por ese motivo, no debemos cansarnos de recomendar el cese del tabaquismo lo antes posible y, bueno, en la medida también de lo posible, pues evitar el consumo de tabaco desde inicio, ¿no? Claro. Evitarlo en todo momento. No se logra la recuperación total, Belén, lamentablemente, y sobre todo si han sido muchos años de consumo de tabaco. Doctor, interesante y nos da también la pauta para dejar este tema en una siguiente ocasión porque quizás sería conveniente recordar que otras alternativas que han surgido para aquellos que han decidido dejar el tabaco, pero han recurrido, por ejemplo, a los cigarrillos electrónicos, tampoco ha sido una buena alternativa. Esto, por supuesto, tendremos oportunidad de charlar en otra ocasión. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por sus comentarios. No, gracias a ti, Belén. Como siempre, para mí un gran gusto. Y sobre ese punto último, el relativo a los cigarrillos electrónicos, sí, Belén, abordémoslo lo antes posible porque está constituyéndose un grave problema de salud pública que causa daño pulmonar de forma mucho más rápida que el tabaco tradicional. Ya lo comentaremos con mucho gusto. Claro, y podemos agregar otro tema, doctor, ahora que en México se han aprobado leyes, se han modificado las leyes para permitir cierto consumo recreativo de marihuana o de cannabis. Claro. También mucha gente cree que no tiene el mismo impacto en los pulmones, pero usted ya nos lo aclarará y nos lo contará en una siguiente ocasión. Muchas gracias, doctor. Estoy para servirte, Belén. Un abrazo a la distancia, pero con el mismo y siempre mi afecto. Muchas gracias, doctor. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. La Organización Mundial de la Salud celebró esta semana que la epidemia de ébola en el Congo haya terminado, lo que significa un gran ejemplo para combatir COVID-19. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, subrayó tras declararse el fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo, que la victoria ante este virus
a base de vacunas que necesitan conservarse por debajo de los menos 80 grados, servirá en la batalla contra la COVID. El funcionario destacó que durante la respuesta al brote en el Congo se vacunó a más de 40,000 personas con dosis que tuvieron que conservarse a temperaturas inferiores a los 80 grados bajo cero. Esta conservación en ultrafrío es la misma que se necesita para una de las vacunas que se están desarrollando contra la COVID, la que produce la farmacéutica estadounidense Pfizer junto a la alemana BioNTech. El responsable de emergencias de la OMS explicó que los contenedores de alta tecnología, desarrollados en colaboración con la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, pueden transportar miles de estas dosis, incluso a zonas apartadas. Ryan celebró el fin de la emergencia sanitaria por ébola en la República Democrática del Congo, aunque siguen en la batalla contra la COVID. Cuando surgió el nuevo brote de ébola, el Congo iba ganando una batalla de casi 2 años contra el padecimiento en la región oriental del país, que provocó la muerte de 2,280 personas, informó Rocío López Fonseca. Sin duda alguna, una noticia buena con la que hemos abordado esta semana precisamente el combate de las enfermedades en el mundo, y lo cual es un aliciente también para continuar esta lucha en contra de COVID-19. Vamos a más información. Con el 60% de la población usando mascarilla o menos, es difícil evitar el confinamiento, afirma Hans Kugle, director de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Los confinamientos o bloqueos son una medida que debe aplicarse solo como último recurso. Aunque el uso de las mascarillas o cubrebocas no es una panacea, debe combinarse con otras medidas. Si el uso llegara al 95%, no sería necesario aplicar un cierre de actividades. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, señaló que a tasas del 60% del uso de mascarillas o menos, es difícil evitar el encierro. Aunque hay cientos de millones de personas con algún tipo de encierro, hay un daño colateral asociado. Hay incremento de problemas de salud mental, abuso de alcohol y sustancias, violencia de género, interrupción de servicios esenciales y pérdida de empleo. A menudo se ha visto el impacto negativo de flexibilizar demasiado rápido. Es necesario aprovechar las tecnologías protegiendo a los adultos mayores y vulnerables con vacunas contra la influenza estacional y el neumococo. Además, la reconfiguración de políticas de prueba para el rastreo de contactos, el aislamiento de casos y casos sospechosos, así como la identificación de eventos superpropagadores y monitoreo de situaciones de alto riesgo a través de pruebas y vigilancias específicas, ofrecen grandes beneficios para mitigar la transmisión. Los recientes avances científicos en las pruebas de diagnóstico rápido, es decir, las pruebas de antígenos, también brindan una opción valiosa para cambiar el lugar de la batalla pandémica de los hospitales a los hogares, los puntos de atención, las comunidades, para poner a personas en el centro, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Vámonos ahora a la India. Ahí se encuentra Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India superó este viernes la barrera de los 9 millones de casos de COVID-19 y más de 130,000 muertes desde el inicio de la pandemia, con un registro de más de 1 millón de nuevos contagios confirmados en los últimos 30 días, pese a un significativo descenso del número de casos. Si bien el número de nuevas infecciones confirmadas por las autoridades ha descendido a la mitad en las últimas semanas, a un promedio de 45,000 nuevas infecciones cada 24 horas, el Ministerio de Salud indio elevó el total desde el inicio de la pandemia a 9,004,365. Esto es el 20% del total de casos en el mundo. La India continúa en el segundo lugar como el país más afectado en términos de número de casos, solo superado por Estados Unidos con 11,7 millones de contagios. Así, con 584 fallecidos en las últimas 24 horas, las autoridades subieron también el número de muertes a 132,162. Hasta la fecha, solo Estados Unidos, con más de 252,000, y Brasil, con más de 132,000, superan a la India en el total de muertes. Aún así, los datos de la nación asiática representan una tasa de mortalidad del 1,5%, una de las más bajas entre las naciones más afectadas. Con los números descendiendo en buena parte de los estados del país, las autoridades han concentrado su atención en las regiones más afectadas, entre ellas Nueva Delhi, que en las últimas 2 semanas se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país.
Con un promedio de 7.000 contagios por día, la capital india atraviesa una tercera ola de contagios, la peor que se ha registrado en la capital desde marzo. El gobierno regional y varios expertos atribuyen el empeoramiento de la situación a los altísimos niveles de contaminación que complican los problemas respiratorios. El pico de contagios en la capital coincide con una época de festivales religiosos y de ceremonias de matrimonio que suponen grandes aglomeraciones de personas. Reportó desde Nueva Delhi para el programa Coronavirus La Pandemia, Indira Guerrero. Muchas gracias, Indira, por esta información. Y mire, COVID-19 sí causa efectos y daños en la salud de los niños, insiste la UNICEF. Esto a manera de recordar que también debemos cuidar a los más pequeños. La UNICEF publicó un informe en el que se demuestra cómo, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda esta generación de niños y jóvenes puede marcar su vida. Por esta razón, pidió acabar con el mito de que los niños no son afectados por la COVID. El informe advirtió que cuando más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en los niños. El documento detalla que en 87 países con datos desglosados por edad, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban 1 de cada 9 infecciones por COVID-19, o el 11% de los 25.7 millones de infecciones notificadas por estos países. No obstante, señala que se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta. Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a los adultos, existen pruebas claras de que medidas de seguridad básicas pueden reducir los contagios. Los datos más alarmantes del informe sobre la infancia señalan que en noviembre de 2020, 572 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas en 30 países. Se estima que en un periodo de 12 meses podrían morir 2 millones de niños más y 200,000 bebés más nacerían muertos, debido a las graves interrupciones de los servicios de salud y aumento de la desnutrición. Por otra parte, otros 7 millones de menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda en 2020, lo que supone un aumento del 14% que se traducirá en más de 10,000 muertes infantiles adicionales cada mes, principalmente en África y Asia Meridional, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Colombia, ahí está nuestra compañera Marta Rincón, ella es periodista de Oriente Noticias y nos presenta el reporte más actual de lo que está ocurriendo en este país. Marta, te saludamos y te escuchamos, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Yo soy Marta Rincón, periodista del canal TRO, y me complace saludarlos a esta hora para presentarles a ustedes un balance sobre la situación actual del COVID-19 en mi país. Pues bien, para entrar en materia, les cuento que las autoridades de la salud afirman que Colombia ha presentado una baja considerable de casos. En el último informe todavía no se presentan fuertes rebrotes en el país. Si hablamos de cifras, los números serían los siguientes. En el transcurso de esta semana se reportaron más de 6.800 nuevos casos. En el informe se registró 182 muertes y alrededor de 6.200 recuperados, para un total de la pandemia que ha dejado 34.500 fallecidos y se estima que en este momento hay 55.000 casos activos en Colombia. Además de los 32 departamentos que conforman el país, que de hecho todos tienen presencia del virus, en este momento Bogotá sigue siendo la ciudad con más afectación del coronavirus y lo siguen los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. La buena noticia es que Vaupés y Bichada son los 2 departamentos con menos positivos en toda Colombia, razón por la cual las autoridades continúan en constante vigilancia para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Por otra parte, les cuento que en el transcurso de la emergencia sanitaria, después del anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de pasar de un aislamiento preventivo obligatorio a un aislamiento selectivo inteligente, en Colombia se habilitaron jornadas conocidas como el Día Sin IVA, que tienen como objetivo dinamizar y reactivar la economía del país. Por supuesto, se han tomado algunas medidas para evitar las aglomeraciones. Una de ellas, por ejemplo, es suspender la venta de electrodomésticos de manera presencial en los establecimientos comerciales, con el fin
de que las personas que desean adquirir productos empiecen desde ya a hacerlo de manera virtual. Para finalizar, no puedo despedir sin contarles que los colombianos estamos unidos y en oración por aquellas personas que lamentablemente lo han perdido todo a causa del fenómeno de la Niña. Por primera vez en Colombia, un huracán de categoría 5 llegó hasta el archipiélago de San Andrés y Providencia, dejando graves daños que incluyen la caída de árboles, rotura de techos, postes de luz, pérdidas de vivienda, vías bloqueadas, en fin. Por ahora, estas son algunas de las noticias más importantes que registramos desde Colombia. Con ustedes, Marta Rincón. Espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias, Marta. Y por supuesto, un saludo a nuestra audiencia que nos sigue a través del canal TRO en Colombia. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial de coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.